Buenos días, señoritas, señores estudiantes. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la Ley General de los Gases. Sí. ¿Qué dice esta ley? Para una cantidad determinada de un gas, el producto de su presión por el volumen dividida para la temperatura absoluta es una cantidad constante. Sí, la fórmula química que vamos a utilizar aquí es la siguiente. ¿Sí? Dentro de este proceso tenemos la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Tomemos en cuenta, ¿sí? Aquí esto viene a acoplar, ¿ya? Todo lo que vimos en los casos anteriores, ¿sí? En la ley de Boyle-Mariotte y en la de Charles también, ¿sí? Todas las 6 unidades, ¿sí? En general, presión, temperatura y volumen directamente se vienen a acoplar en uno solo en sí. Bueno, ahora para comprender mejor directamente pues esta ley, vamos a resolver el siguiente problema. Espérate un ratito. Para aplicar directamente esta ley, vamos a resolver el siguiente problema. ¿Qué dice? En un cilindro de acero, dice, de 200 litros de capacidad, se tienen de gas de Krypton a 3,5 atmósferas y 29 grados centígrados. Si la presión se reduce a la mitad y el volumen aumenta en un 50%, determinar la temperatura final. En primera instancia, aquí sacamos directamente lo que es los datos, ¿sí? El primer paso viene a ser los datos. Aquí tenemos, ¿sí? La presión. Vamos sacando acá directamente presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Vamos dando lectura al problema, dice, en un cilindro de acero de 200 litros, ¿sí? Ahí ya tenemos ya volumen 1. De capacidad se tiene un gas de Krypton a 3,5 atmósferas de presión. Si tenemos ahí ya la presión 1, 3,5 atmósferas. Y 29 grados centígrados, temperatura 1, 29 grados centígrados. Si la presión se reduce a la mitad, la presión 2, dice, se reduce a la mitad. ¿Qué tenemos que hacer aquí? 3,5 atmósferas dividido para 2 es igual. Sí, más o menos nos sale 1,75 atmósferas de presión. ¿Sí? Ahí tenemos ya la presión 2. ¿Qué más datos nos da el problema? Dice, si la presión se reduce a la mitad y el volumen aumenta en un 50%, ¿sí? Si tenemos aquí el volumen y el volumen se aumenta en un 50%, ya, el volumen de 200 litros más
el 50% de 200 sería 100. Igual 300 litros. Dice, determine la temperatura final, ¿sí? La temperatura final es lo que desconocemos en sí. Muy bien, una vez obtenidos los datos, ¿sí? Tenemos que despejar la fórmula. Ya, aquí tenemos la fórmula general. ¿Sí? Como segundo paso, el despeje de la fórmula. Para despejar la fórmula tenemos que esto primeramente multiplicar en cruz. Presión 1 por volumen 1 y por el que está aquí es la temperatura 2. Está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 y por la temperatura 1. Ahora, queremos despejar, ¿sí?, la temperatura 2. Entonces, anotamos. Temperatura 2 es igual a presión 2 por volumen 2 y por temperatura 1 sobre presión 1 por volumen 1. Ya, una vez que hemos directamente obtenido ya la fórmula, ¿sí?, vamos a realizar directamente ya el cálculo estequiométrico en sí. Vamos a calcular directamente, no, o aplicar en sí la fórmula. El paso 3, la aplicación de la fórmula. Entonces tenemos que la temperatura 2 es igual, línea de fracción, la presión 2, ¿cuál es el dato de la presión 2 aquí en los datos? Sí, 1,75 atmósferas por el volumen 2, tenemos 300 litros y por la temperatura 1, 29 grados centígrados. Aquí algo que se me pasaba por alto. 29 grados centígrados, ¿sí?, tenemos que transformarlos a grados Kelvin. Es fundamental. ¿Por qué? La temperatura tiene que venir en grados Kelvin. ¿Cómo hacemos esto? Únicamente adicionamos, sumamos 273. ¿Sí? Más 273. Sumados, 9 y 3, 12, 7 y 2, 9 y 1, 10, 2 y 1, 3. 302 grados Kelvin. ¿Sí? Tomemos en cuenta, muy en cuenta de que la temperatura tiene que estar expresada en grados Kelvin. ¿Sí? Ahora, muy bien. 302 grados Kelvin sobre la presión 1, tenemos aquí 3,5 atmósferas por el volumen 1, 200 litros. Ya, una vez directamente que hemos sustituido,
los datos, ¿sí? Que nos dan en la fórmula, anulamos unidades semejantes. Atmósferas con atmósferas, litros con litros, y la temperatura o el resultado que vamos a obtener va a ser directamente en grados Kelvin en sí. Ya, al multiplicar, ¿sí?, lo que es 1,75 por 300 y por 302, nos da un total de 158.550 grados Kelvin sobre 200 por 3,5 nos da un total de 700. Dividiendo directamente, pues sí, nos sale como respuesta 226,5 grados Kelvin en sí. Todo este proceso, sí, es lo que corresponde a la ley general de los gases. En primera instancia, sacamos los datos, sí, de aquí del problema directamente. Esto nos ayuda bastante. Este ordenamiento directamente nos ayuda ¿a qué? A coger y una vez despejada la fórmula, sustituir. Sacamos de aquí nomás ya los datos, realizamos los cálculos estequiométricos y llegamos directamente a la respuesta en sí. Gracias.